¿Existen iglesias católicas no romanas? La reciente aparición en algunos medios de comunicación españoles de una mujer gallega que afirma ser presbítera de la Iglesia Católica y la natural respuesta oficial del arzobispado que le corresponde, el de Santiago de Compostela, ha vuelto a poner sobre la mesa no solo la cuestión del sacerdocio femenino, algo definitivamente zanjado en el catolicismo, como explica con claridad dicho arzobispado, sino también la existencia de una variedad de grupos que dicen ser católicos no romanos. Reproducimos a continuación el artículo que ha escrito Luis Santamaría, miembro de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, en el portal Aleteia. Se trata de una realidad que, si bien no abarca en número grande de fieles, sí acapara la atención, en ocasiones como esta por lo llamativo de sus planteamientos y muchas veces por lo estrafalario de sus acciones, asumiendo el riesgo que tiene simplificar un fenómeno tan complejo. Presentaremos los datos principales sobre estas corrientes cismáticas. Su denominación es muy plural. Según los autores o las perspectivas de los diversos estudios, se habla de pequeñas iglesias, iglesias episcopales independientes, iglesias irregulares o no canónicas. Para simplificar, podemos hablar de iglesias católicas no romanas, formadas por creyentes que se confiesan católicos pero que rechazan de forma grupal la autoridad jerárquica del obispo de Roma. El conjunto más significativo es el de los viejocatólicos o veterocatólicos. Su origen más actual está en cisma que tuvo lugar en 1870 cuando rechazaron el dogma de la infalibilidad papal definido por el Concilio Vaticano I, afirmando que estaba en contradicción, según ellos, con la fe de la Iglesia antigua. Ya de paso, se rebelaron contra el dogma de la Inmaculada Concepción de María y contra el Concilio de Trento. Fue un movimiento que tuvo su importancia en algunos países europeos, sobre todo Alemania, Francia y Suiza, y que cristalizó en la llamada Unión de Utrecht. A partir de la redacción del manifiesto conocido como Declaración de Utrecht del año 1889, se trata pues del último de los grandes cismas o escisiones del cristianismo. Cuando se produjo el cisma de 1870, a los teólogos, sacerdotes y fieles, principalmente alemanes que se separaron de Roma, se adhirió después para confirmar esta unión de Utrecht un grupo de jansenistas holandeses que en el siglo XVIII se habían separado de la Iglesia formando una estructura eclesial paralela bajo la autoridad del arzobispo de Utrecht. También se unieron algunos grupos de origen eslavo. Entre otros elementos peculiares destaca la aceptación de las mujeres al ministerio ordenado en su triple configuración: obispos, presbíteros y diáconos, desde 1996, decisión que motivó la salida de la Iglesia Nacional Polaca de los Estados Unidos de América y Canadá, que pertenecía hasta entonces a la Unión. Actualmente, 6 agrupaciones veterocatólicas forman parte del Consejo Mundial de Iglesias. Y ante todo esto, la Iglesia pide cautela. En el 2012, el boletín informativo sobre sectas de la diócesis católica de Dijon, allí en Francia, ofrecía una reflexión sobre este tema. Reconocía en primer lugar la seriedad de 2 agrupaciones presentes en su país, la Pequeña Iglesia y los veterocatólicos, con diálogo ecuménico en vigor con la Iglesia Católica, pero alertaba sobre numerosos grupos que utilizan como adjetivos los de católica, apostólica, galicana, tradicional, autocéfala, liberal, y que ni son reconocidas como interlocutoras en el diálogo por la Iglesia Católica, ni tienen el reconocimiento de la Unión de Utrecht, que validaría la autenticidad de su sucesión apostólica. Además, muchas veces responden a una demanda de sacramentos, ritos y fórmulas que algunas personas piden con una conciencia claramente supersticiosa y mágica, sin fe cristiana ni sentido eclesial. En esta línea tenemos que entender los avisos que han hecho algunos obispos católicos sobre la realidad de los grupos católicos no romanos, entre comillas, en sus respectivas diócesis, incluso aunque se trate de grupos serios, por el peligro de confusión para los fieles que pueden ser engañados cuando no hay claridad por parte de los que usan nombres, títulos y ritos católicos. Por poner un ejemplo reciente, en el 2013, 3 obispos argentinos avisaron de la presencia de veterocatólicos y católicos disidentes en su territorio,
con un comunicado en el que se pide a los fieles de nuestra diócesis, decía el comunicado, que se abstengan de participar en las celebraciones que realizan los ministros de dicha iglesia en casas de familias, a fin de que permanezcamos unidos en la fe que nos transmitieron nuestros padres. Nada serio, por tanto, pero sí una llamada de atención a la Iglesia Católica y a sus pastores a preocuparse por estas personas, no por sus fantasiosas pseudoiglesias, y ofrecerles la puerta abierta que ellos un día aprovecharon para salir y normalmente provocando un escándalo, también para el regreso a casa en la comunión con los obispos presididos por el de Roma.